¿Te has dado cuenta cómo cambia el aire cuando alguien, de verdad, hace lo que todos solo prometían? Es como si una nueva frecuencia vibrara en el ambiente, un leve zumbido de certeza que silencia los discursos vacíos y hace sonrojar a quienes juraban que mañana empiezo. Quiero que te imagines conmigo en Detroit, 1903, un taller rudimentario, olor a grasa y metal, y Henry Ford susurrando a un puñado de mecánicos que algún día cada familia tendría un automóvil en su puerta. Sus competidores se rieron, escribieron artículos elegantes explicando por qué era imposible. Ford no respondió. Volvió a su banco de trabajo y apretó tuercas. 15 años después, las calles estaban repletas de Model T. Y esos artículos pomposos se convirtieron en polvo de biblioteca, olvidados bajo las ruedas que seguían girando. Esa es la matemática brutal de la vida. Palabras multiplicadas por cero acción siempre resultan en nada, mientras un gesto decidido vale más que enciclopedias enteras de intención. Quizás admires la elocuencia de Winston Churchill en los días oscuros de la guerra, pero recuerda que sus discursos se eternizaron porque cada frase venía seguida de barcos lanzados al mar, aviones despegando, fábricas trabajando hasta altas horas de la noche. Las palabras fueron la chispa, las acciones, el incendio que salvó una nación. O piensa en Rosa Parks, cuya biografía cabría en un susurro. Ella simplemente se sentó. Un movimiento entero brotó de ese acto mínimo, no de 1000 explicaciones sociológicas. ¿Por qué? Porque el universo no premia la verborrea, responde al movimiento. Es la misma dinámica que rige desde la germinación de una semilla hasta la trayectoria de un cometa. Potencial sin impulso no se mueve. Quiero revelarte hoy el mecanismo que convierte tu pensamiento en materia tangible, el motor invisible que hace el puente entre imaginar y poseer, entre desear y disfrutar. Hay quienes creen que les falta motivación. Yo digo que les falta estrategia de ejecución. Otros culpan a la falta de tiempo. Yo respondo que el tiempo es igual para todos, pero la prioridad de actuar es privilegio de los decididos. ¿Has oído aquello de el que sabe hace? Pues bien, el que sabe hace, y el que hace aprende más en una hora de práctica intensa que en meses de discursos refinados. Acción planeada, repetida, mejorada. Ahí reside el poder oculto del que hablaremos. Poder que rompe dudas, atrae recursos, suma aliados y sobre todo construye resultados que hablan por sí solos. Entonces, respira profundo. Imagina todos los verbos que has grabado en tu mente. Soñar, planear, declarar, proclamar. Ahora añade el verbo que falta, ejecutar. Porque de aquí en adelante, este discurso no será un museo de teorías, sino un taller de herramientas afiladas. Te guiaré por 5 principios que transforman tu voluntad en obra construida, tu plan en puente concreto, tu algún día en ahora. Prepárate, cada historia, metáfora y ejemplo que te traigo es una llama para encender en la fragua de tus propias acciones. Si te sumerges conmigo, saldrás no solo inspirado, salirás equipado para dejar huellas donde antes solo había huellas de otros. Al final, el mundo no se moverá por el eco de tus palabras, sino por el peso firme de tus pasos. Comencemos con la verdad que separa a los soñadores eternos de los hacedores silenciosos. La acción es una extensión física de la decisión. Todo lo que existe en el mundo, desde un rascacielos hasta un café recién hecho, es fruto de alguien que decidió y actuó. Y aún así, la mayoría de las personas vive creyendo que la voluntad, por sí sola, ya es un mérito, que desear con fuerza equivale a estar más cerca de lograr, que pensar positivo es suficiente para cambiarlo todo. Y ese es el engaño más seductor del desarrollo personal. Creer que la intención es la realización. El mundo está lleno de mentes brillantes que nunca salieron del lugar y de personas con pocos recursos
que con un plan simple y una acción constante construyeron verdaderos imperios. Porque el destino no respeta promesas, responde a movimientos. La acción es el único lenguaje que la realidad entiende. Puedes escribir la misión más inspiradora del mundo, pegar frases motivacionales en el espejo, visualizar tus sueños 1000 veces antes de dormir. Nada de eso tendrá efecto real si, al despertar, no mueves tu cuerpo hacia lo que deseas. Es duro escuchar esto, quizás, pero también es liberador. Porque a partir del momento en que entiendes que cada acción, por pequeña que sea, es un voto silencioso a favor de tu visión del futuro, entonces el poder deja de estar en el azar y vuelve a tus manos. Napoleon Hill ya nos advertía: un objetivo sin un plan es solo un deseo, pero lo que dejó implícito y que pocos aplican con disciplina es que hasta el mejor plan muere en el cajón si no se ejecuta. Y más aún, la acción planeada es superior a la acción aleatoria. No se trata solo de hacer por hacer, es hacer con propósito, con claridad, con ritmo. Lo que haces hoy te acerca o te aleja de tu gran objetivo. Esa es la pregunta que debe guiar cada hora de tu día. Y la respuesta no está en la teoría, se revela en la práctica. Tomemos el ejemplo de alguien como Elon Musk. Él no solo habló sobre energía limpia o colonizar Marte. Fundó empresas, asumió riesgos, enfrentó quiebras, cayó, se levantó y continuó. Lo que lo diferenció de tantos otros soñadores fue la disposición casi obsesiva de actuar, de probar, de rehacer, de insistir. Y cada una de esas acciones, por más técnicas o silenciosas que fueran, fue apilando un ladrillo invisible en la construcción de lo que hoy el mundo entero observa. Pero no te equivoques, pensando que las grandes acciones se hacen de gestos grandiosos. El poder oculto está en los movimientos constantes y consistentes. Escribir una página al día. Hacer una llamada incómoda. Levantarte temprano para estudiar. Decir que no a lo que te aleja del enfoque. Actuar cuando la voluntad no llega. Esos son los pequeños actos que los victoriosos acumulan hasta que se convierten en monumentos. Las acciones, aunque tímidas, cuando se sostienen con disciplina, gritan verdades que ninguna palabra alcanza. Y aquí entra un punto vital. Actuar no depende de la motivación. La motivación es volátil. Viene y va como el viento. La acción necesita estructura, compromiso con algo más grande que tu estado de ánimo del día. Si actúas solo cuando estás entusiasmado, serás esclavo de tu estado emocional. Pero si actúas por convicción, serás dueño de tu destino. Por eso crear rituales, rutinas y compromisos es tan poderoso. Sacan la decisión de la emoción y la colocan en la disciplina. La acción no es impulso, es estrategia. Y cuando empiezas a actuar con consistencia, algo mágico sucede. Los resultados, aunque pequeños, comienzan a alimentar tu fe. El ciclo se invierte. No esperas sentir para hacer. Haces y al ver el resultado, sientes. Y esa fe práctica, que nace del movimiento, es mucho más poderosa que cualquier discurso. Entonces, si hay algo que sabes que necesitas hacer y aún no lo has hecho, comienza hoy. No esperes el plan perfecto, el momento ideal, la alineación de los astros. El secreto está en el siguiente paso. Solo él importa, porque al final de cuentas, el universo se inclina ante quien actúa con propósito. Puede incluso probarte, retrasar, desafiar, pero no resiste la persistencia de quien no se rinde. El segundo punto es entender que el mundo observa menos lo que dices y mucho más lo que repites. No hablamos de repetir palabras, sino de hábitos. Esas pequeñas acciones diarias que realizas incluso sin público, sin aplausos, sin likes. Ahí reside el verdadero poder oculto, en la constancia. Porque mientras la mayoría se ilusiona con declaraciones de intenciones, frases efectistas y promesas de transformación, son las acciones consistentes, aunque pequeñas, las que acumulan autoridad
impacto y resultados reales. Una acción aislada emociona, pero la acción continua transforma. Y cuando entiendes esto, tu vida cambia de rumbo. Dejas de buscar momentos de brillo y empiezas a construir un ciclo de fuerza. Imagina a un atleta olímpico. No sube al podio por una sola gran actuación. Sube al podio porque entrenó todos los días, aunque nadie lo viera. Ajustó detalles, repitió movimientos, corrigió errores invisibles. Y cuando llegó el gran momento, la victoria no fue una sorpresa, fue una consecuencia. Así es también en la vida. El éxito público siempre es el reflejo de una disciplina privada. Lo que repites cuando estás solo define lo que los demás verán cuando estés en el centro de atención. Napoleón Hill decía que la excelencia no es un logro, es un hábito. Y esta frase debería estar grabada a fuego en la mente de cualquiera que desee construir algo grande, porque al final, la pregunta más importante no es qué deseas, ni siquiera en qué crees. La pregunta es qué estás dispuesto a repetir todos los días, con o sin motivación. Eso es lo que moldea tu carácter. Eso es lo que forma tu reputación. Eso es lo que transforma un pensamiento en realidad. Piensa en alguien como Jeff Bezos. Durante años, nadie vio su rutina obsesiva de revisar procesos, ajustar la experiencia del cliente, mantener la cultura de innovación. Mientras muchos solo hablaban de crecimiento, Bezos hacía pequeños ajustes constantes, construyendo poco a poco un imperio, ladrillo a ladrillo. Y hoy, al ver la grandeza de Amazon, pocos comprenden que todo nació de repeticiones casi invisibles que, sumadas, se volvieron inevitables. ¿Y por qué funciona esto? Porque el cerebro, el entorno e incluso las oportunidades se alinean con lo que es constante. La repetición crea un patrón. El patrón crea confianza. Y la confianza genera resultados. Cuando repites acciones alineadas con tu propósito, le estás diciendo al universo, sin palabras, estoy listo. Y el universo, por un principio inmutable, responde a quien está preparado. Pero si tus acciones son intermitentes, si tus hábitos no respaldan tus promesas, envías señales contradictorias al mundo, y el mundo responde con incertidumbre, con escasez, con dudas. Hay que cultivar hábitos que sostengan tu visión, incluso en los días en que dudes de ella. No se trata de sentirte preparado, se trata de actuar como alguien que está construyendo, porque la mente se fortalece con la repetición y cuanto más practicas, más natural se vuelve el movimiento. Lo que hoy requiere esfuerzo, mañana será automático. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando ya no dependes de la motivación para actuar, actúas porque te has convertido en alguien que actúa. Comienza identificando qué acciones están alineadas con la realidad que deseas construir. ¿Qué hábitos te impulsan hacia adelante? ¿Cuáles te frenan? Sé honesto y luego comprométete con lo pequeño, con lo básico, con lo repetible. La constancia vence al talento. La disciplina vence al entusiasmo pasajero. Y la vida no premia a quien comienza con más energía, sino a quien se niega a detenerse. Recuerda, el mundo está saturado de declaraciones, pero sigue hambriento de consistencia. Sé el tipo de persona que repite lo que los demás solo dicen. Y con el tiempo te darás cuenta de que la repetición silenciosa construye una reputación tan sólida, tan respetable, que ninguna palabra será necesaria. El mundo entenderá quién eres por tus actos. El tercer punto es reconocer que la verdadera autoridad se construye con acciones que se alinean con tus valores y no con lo que quieres que los demás piensen de ti. Existe un abismo entre aparentar y ser. Muchos quieren parecer comprometidos, parecer valientes, parecer determinados. Pero el mundo, aunque tarde, siempre descubre la verdad. Porque tarde o temprano, las acciones desenmascaran los discursos. Y entonces, solo queda una cosa: coherencia.
La fuerza de quien vive exactamente lo que predica. Y esa fuerza es casi hipnótica, es silenciosa, pero inconfundible. Es el tipo de presencia que no necesita levantar la voz para ser escuchada. En un mundo donde todos intentan impresionar, quien simplemente vive sus valores con firmeza se convierte en un punto de estabilidad. Es como una roca en medio del río. El agua puede pasar, el tiempo puede correr, pero ella permanece. Y es por eso que esa coherencia silenciosa impone respeto, porque la gente está cansada de promesas, de palabras bonitas, de teorías sin práctica. Quieren ver a alguien que hace, que cumple, que es, alguien que, al ser observado de lejos o de cerca, transmite la misma energía. Y eso solo se consigue cuando tus acciones son consecuencia directa de tus principios, no de expectativas externas. Napoleón Hill decía que el carácter de un hombre se mide no por lo que hace cuando es visto, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando. Y esto se aplica de forma contundente a la construcción de respeto, de credibilidad, de presencia. Cuando actúas en alineación con tus valores más profundos, construyes un tipo de reputación que no necesita ser defendida, se defiende sola, porque la integridad es un lenguaje universal. Y más que eso, es la base de toda influencia duradera. Observa el ejemplo de Mahatma Gandhi. No era un orador inflamado, ni alguien que buscara reconocimiento. Simplemente vivía lo que creía. Ayunaba cuando veía injusticia, marchó cuando necesitó dar ejemplo, su fuerza estaba en la coherencia. Él decía, "Mi vida es mi mensaje". Esa es una de las frases más poderosas jamás pronunciadas, porque nos recuerda que al final no es lo que dices sobre ti, es lo que tu vida dice. Y aquí una verdad que puede incomodar. Si tus acciones no son coherentes con tus principios, puedes tener éxito temporal, pero nunca tendrás paz duradera. El conflicto interno entre lo que dices y lo que haces corroerá tu confianza, saboteará tu presencia y reducirá tu energía. Vivir en disonancia es cargar un peso invisible que aleja oportunidades y relaciones auténticas. La gente siente cuando hay ruido entre la palabra y la práctica. Aunque no lo puedan explicar, lo perciben y se alejan. Por otro lado, cuando decides alinear tus acciones con tus valores, algo profundo sucede. Empiezas a respetarte más y ese autorrespeto moldea tu forma de actuar. No pides permiso para ser quien eres, simplemente eres. Esa postura, nacida de la coherencia, crea una autoridad que no necesita imponerse, se reconoce naturalmente. Comienza preguntándote, ¿cuáles son los valores innegociables en mi vida? ¿Qué jamás aceptaría traicionar aunque nadie lo supiera? Luego, analiza. ¿Mis acciones diarias reflejan esos valores? ¿Me comporto igual cuando estoy solo y cuando estoy con otros? Si la respuesta es no, no te culpes, pero comienza a corregir. Cada decisión coherente, cada actitud honesta, cada acto fiel a tu esencia, fortalece tu autoridad desde adentro hacia afuera. Al final, no es el volumen de tus palabras lo que inspira, sino la profundidad de tus acciones. Cuando lo que haces refleja lo que crees, tu simple presencia se convierte en un recordatorio vivo de lo que es posible construir con verdad. Un punto importante es entender que tus acciones tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Cada gesto, por pequeño que parezca, es como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Las ondas se expanden, tienen alcance, consecuencias y eco. Lo que haces influye en quienes te observan, aunque no te des cuenta. Ahí reside un poder oculto que pocos reconocen. El poder de influir no por imposición, sino por inspiración. La gente puede ignorar lo que dices, pero rara vez ignora lo que haces consistentemente. No necesitas grandes escenarios para causar transformación. Solo necesitas vivir con coherencia,
actuar con propósito y repetirlo todos los días. Así se forman los líderes, no a gritos, sino con el ejemplo, no con palabras ensayadas, sino con actitudes que gritan silenciosamente: es posible. Si quieres liderar en tu familia, trabajo o comunidad, comienza actuando como la persona que quisieras que los demás fueran. Sé el tipo de presencia que eleva el ambiente. Esto no requiere estatus, requiere intención. Piensa en Nelson Mandela, un hombre que pasó 27 años preso injustamente y salió buscando no venganza, sino reconciliación. No necesitó gritar su grandeza. Su historia, su postura, su actitud hablaron más alto. Décadas después, aún influye a generaciones que nunca lo escucharon personalmente. ¿Por qué? Porque sus acciones dejaron un legado. Su comportamiento en momentos extremos se convirtió en una lección viva sobre dignidad, paciencia y fortaleza. Napoleon Hill decía que el verdadero líder influye más por lo que es que por lo que sabe. Es profundo. No se trata de información, sino de integridad. No de parecer correcto, sino de vivir correctamente. Esto solo se logra cuando entiendes que tus acciones, además de moldearte a ti, moldean el mundo a tu alrededor. Ellas educan, despiertan, animan y, más aún, plantan semillas en corazones que quizás nunca veas florecer, pero que florecerán. Recuerda la última vez que fuiste tocado por alguien que no intentó convencerte de nada, sino que vivió tan auténticamente que te dio ganas de ser mejor. Quizás fue un profesor, un jefe, un abuelo, incluso un desconocido. Esas personas nos atraviesan como un viento fuerte y silencioso y se quedan. De esa influencia hablo, la influencia silenciosa de acciones que llevan verdad. Para lograrlo, debes liberarte de la necesidad de reconocimiento inmediato. El impacto real no necesita aplausos, solo necesita hacerse. Nunca sabes quién te observa, quién se inspira a persistir solo por verte seguir adelante. A menudo, tu silencio, tu resiliencia, tu ética ante la injusticia dicen más que 1.000.000 de frases hechas. Cuando actúas con esa conciencia, todo cambia. Dejas de vivir solo para ti y comienzas a vivir como alguien que entiende que sus acciones construyen puentes, incluso donde otros solo ven abismos. Aquí nace el verdadero poder. Cuando actúas no solo por lo que ganarás, sino por lo que dejarás. No solo por el resultado visible, sino por el legado invisible. Esta postura, esta responsabilidad silenciosa, transforma cada pequeño acto en una declaración de liderazgo. Empiezas a caminar diferente, a decidir diferente, a responder diferente, porque entiendes que estás creando ondas que tocarán lugares que tus palabras jamás alcanzarían. Así que, la próxima vez que pienses que tu acción es demasiado pequeña, recuerda, no se trata del tamaño, sino de la dirección, un gesto honesto, una palabra dicha con valentía, una elección ética, un paso firme. Todo esto resuena, todo esto enseña, todo esto construye, y la mayor influencia que puedes ejercer en el mundo es vivir una vida que sirva de ejemplo, incluso cuando no estás presente, porque al final las palabras se olvidan, pero las acciones permanecen. El quinto y último punto es comprender que la acción tiene el poder oculto de transformar tu identidad, no solo tu entorno. Y esta es quizás la dimensión más profunda y menos comprendida por quienes pasan la vida hablando de quién quieren ser, pero nunca toman la iniciativa de convertirse en ello. Cuando actúas de manera consistente, incluso con miedo, incluso sin aplausos, incluso con dudas, estás moldeando silenciosamente el tipo de persona que serás dentro de 1 año, 5 años, 10. Porque cada acción que tomas es un voto por el tipo de identidad que estás eligiendo construir. Esta idea lo cambia todo, porque cuando te das cuenta de que no solo estás haciendo tareas, sino esculpiendo tu propio carácter,
Cada actitud gana un nuevo peso. Levantarte temprano se convierte en más que cumplir una rutina. Se convierte en un voto de disciplina. Cumplir tu palabra se convierte en más que ética. Se convierte en un voto de integridad. Decir no a lo que te aleja de tu misión es más que enfoque. Es un voto de fidelidad a tu esencia. Poco a poco, acción tras acción, te transformas. Y esa transformación es invisible a simple vista, pero después de un tiempo, imposible de ignorar. Por eso tantas personas sienten que no se reconocen después de años de inactividad, porque cada día sin acción fue un voto silencioso de abandono de su propio potencial. E inversamente, por eso, las personas que deciden actuar, incluso con pocos recursos, incluso con miedo, incluso sin apoyo, comienzan a caminar con una postura diferente, porque están creando no solo resultados, sino una nueva imagen interna. Se miran al espejo y reconocen fuerza donde antes solo había promesas. Napoleón Hill decía que la única limitación real del ser humano está en su propia mente. Y esa mente, para ser moldeada, necesita ser expuesta a la acción. Porque el pensamiento aislado se convierte en ilusión, la intención sin práctica se vuelve frustración. Pero la acción, por más simple que sea, crea evidencia. Y el cerebro necesita evidencia para creer. Cuando comienzas a actuar, comienzas a demostrarte a ti mismo que eres capaz. Y esa autoconfianza, construida con la práctica, no se puede comprar ni heredar. Solo se puede conquistar. Mira el ejemplo de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Antes de la fama era madre soltera, desempleada, viviendo de ayuda gubernamental. Podría haberse hundido en excusas, pero escribió, incluso sin garantías, incluso siendo rechazada por 12 editoriales. Y con cada página no solo estaba escribiendo un libro, se estaba convirtiendo en la escritora que el mundo conocería. Porque la acción no solo fue productiva, fue formativa. Construyó su identidad con base en lo que hacía, no en lo que decía que haría. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que actúes, pregúntate, ¿en quién me estoy convirtiendo al hacer esto? Esta es la pregunta que desbloquea un nuevo nivel de conciencia, porque en el fondo todos queremos ser alguien, pero solo se convierte en alguien diferente quien actúa de manera diferente. No existe otra ruta. Y lo más bello es que esta transformación no necesita permiso. No necesitas esperar el lunes, el nuevo mes, el año nuevo. Solo necesitas empezar hoy, ahora, con lo que tienes, como puedas. Y cuando estés en camino, notarás algo curioso. La necesidad de decir lo que pretendes hacer desaparece, porque estarás ocupado haciendo, y el mundo comienza a notar, comienza a respetar, comienza a verte no por lo que prometiste, sino por lo que representas. Te conviertes en alguien cuya simple presencia comunica compromiso, enfoque, seriedad. Y esa reputación silenciosa vale más que cualquier discurso brillante. Entonces, si quieres construir una nueva realidad, no empieces solo pensando diferente. Empieza comportándote como la persona que ya vive esa realidad. Porque la acción es el portal entre lo que eres hoy y quien deseas ser. Y la identidad no se cambia con declaraciones, se cambia con actitudes. Ahora, al final de esta jornada, reflexiona conmigo sobre los principios que hemos recorrido. Primero, entendiste que la acción es el único lenguaje que la realidad escucha. Luego viste que es la repetición constante la que construye la verdadera autoridad. Después, descubriste que la coherencia entre valores y actitudes es lo que forja el respeto duradero. En el cuarto punto, aprendimos que las acciones crean un impacto mucho más allá de lo que se ve. Y ahora finalmente entendiste que las acciones moldean tu identidad y crean tu nuevo yo. Ahora es tu turno de dejar de planear solamente,
de dejar de esperar, de dejar de hablar. Es hora de actuar. Y si este contenido tocó tu alma, no lo guardes para ti. Dale like, comenta, comparte con alguien que necesita este llamado. Suscríbete, porque el conocimiento solo tiene valor cuando circula. Y la acción compartida es acción multiplicada. Juntos podemos construir una nueva cultura, la cultura de los que hacen, de los que transforman, de los que dejan huellas que hablan por sí mismas. Vamos juntos. El mundo necesita menos discursos y más ejemplos vivos. Y ese ejemplo